Amén. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Bienvenidos a la clase de Salvos por Cristo, de esta escuela dominical del día domingo. Estamos a 10 de agosto, hermanos amados. Hemos pasado súper rápido este mes, pero debemos pasar agosto. Así que eso, ¿cierto? Debemos pasar agosto con la ayuda del Señor. Él va primero, ¿cierto? Y nosotros vamos detrásito de Él. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda de poder estar aquí en su casa de oración. Recuerde que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Somos su iglesia, somos sus hijos amados. Recuerden que aquí no hay nietos, no sobrinos, ni hijos regalón. Todos somos hijos del Señor. Amén. Bienvenidos. Vamos a ponernos de pie, hermanos amados. Vamos a orar, vamos a saludarnos, porque usted una semana completa que no ha visto a su hermano, o sí, o lo ha visto en la calle o ha ido a visitarlo en su casita, no, ¿cierto? Saluda a su hermano y después oramos. El hermano que está adelante, el hermano que está atrás, las visitas, que el Señor las bendiga, las fortalezca, las anime. Abraza a su hermano, bendígalo, dígale bienvenido por haber venido a esta clase de escuela dominical. A los hermanos que nos están viendo esta mañana, que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Vamos a orar. ¿Tomamos todos nuestros asientos? ¿Sí? Amén. Vamos a esperar a nuestra hermana Catita, que va a venir a saludar también con su bello nieto, hijo Alex. Ahí. Amén. El más chiquitito de la clase, ¿eh? Él es el más pequeño de la clase. Amén. Oramos, hermanos amados, en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor bendito, por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor, por tu gran misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón si hemos pecado contra ti esta mañana, Señor bendito, si nuestros pensamientos, Señor bendito, se han desviado, oh Señor bendito, si nuestras actitudes, Señor, han dañado a alguien, Padre celestial, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor bendito, que tú nos perdones, Padre Santo. Bendice a cada hermano que ha llegado esta mañana, a las visitas, Señor, que han venido, Señor, a nuestros hermanos que están en sus casitas, Señor, a las hermanas que están enfermitas, Padre celestial, te ruego por cada una de ellas, Señor bendito, por nuestra hermana Emiliana, Señor bendito, toma el control de su vida, Señor bendito, fortalécela, guíale, Señor bendito, que ella esté, Señor, alimentándose esta mañana de tu palabra, Señor bendito, a nuestra hermana Mora Irma, Señor bendito, y a muchas hermanas, Padre celestial, que en estos momentos están enfermitas en sus hogares, Señor. También hay muchos niños, Señor, que están enfermos, Padre celestial. En el nombre de Jesús, Señor bendito, oramos por ellos, Señor. Toma el control de sus vidas, Señor.
Bendice a los hermanos, Señor, que están pasando necesidades de trabajo, Señor bendito. Bendícele a cada uno de ellos también, Padre Santo. Si hay algún problema familiar, Señor bendito. Si hay algún problema, Señor bendito, de escasez, Señor, provee, Padre Santo. Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor. Confiamos en ti, en el único Dios verdadero, el Santo de Israel, el gran yo soy, el Alfa, la Omega, el principio del fin de todas las cosas, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos amados? Iniciamos una nueva clase de esta mañana, bendito nuevo grupo, se llama Vida con Propósito. ¿Usted cree que el Señor tiene un propósito para su vida? ¿Cierto? Debemos aprender que Dios tiene el propósito en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Esta es una nueva unidad, hermanos amados. Y hoy día nos corresponde hablar de un profeta, el profeta Jonás. Todos lo conocemos, ¿cierto? Conocemos su historia, conocemos lo que hizo, ¿cierto? Pero ahora, por intermedio del profeta Jonás, el Señor va a hablar a nuestras vidas. ¿Amén? Vamos a ir al libro de Jonás. Y dice, Jonás va a Nínive. Amén. Usted se va a ir dando cuenta, hermanos amados, como primeramente me di cuenta yo, de que la historia de Jonás no es tan simple. Y no es solamente que se lo tragó un pez y que se arrancó de la presencia del Señor y que después el pez lo vomitó y hizo la voluntad de Dios, pero el Señor tenía un propósito. Por eso que esta sesión se llama Dios tiene un propósito en tu vida, ¿cierto? Vida con propósito. Jonás va a Nínive. Vamos a examinar lo que dice la palabra de Dios. Yo le voy a leer cómo era Nínive en ese tiempo. Y usted va a ir sacando sus propias conclusiones de cómo está el mundo en este momento. Nínive era una ciudad violenta, cruel, famosa por su salvajismo en la guerra. Se les acusaba de torturar a sus prisioneros y degollarlos. Imagínense. Y los quemaban vivos. Se cree que ellos iniciaron la tortura de la cruz, la crucifixión, pero no como lo hicieron los romanos después, 100 años después, sino que ellos degollaban vivos a las personas y las ponían en un palo para que todos vieran que de los ninivitas nadie se burlaba. ¿Ya? Era una ciudad muy cruel. Nadie quería salir de Nínive y nadie quería entrar a Nínive. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Jonás que tenía que ir a Nínive? Nínive, tal como dice en la Biblia, se ubicaba en la antigua Mesopotamia, a la orilla del río Tigris. En lo alto de Mesopotamia, esta zona era rica en agricultura y era una ruta importante para el comercio de todas las ciudades. En la actualidad, la gran ciudad moderna de Masú es Irak. Y se encuentra ahí la zona donde antiguamente era ubicada Nínive, Irak. Ustedes saben quién es Irak, ¿cierto? El país de Irak, ¿cierto? Los que siempre están en guerra con Israel, ¿cierto? La vida de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, un profeta israelí,
¿cierto? Era hijo de Amital. Su nombre en hebreo significa Yanegit, que traducido es paloma y dulzura y paz. Imagínense, el nombre de Jonás significa paloma, que quiere decir paz, y dulzura. ¿Y esas cualidades las tenía Jonás? No, ¿cierto? No las tenía Jonás. La historia de Jonás es un ejemplo de misericordia y el perdón de Dios, incluso para aquellos que el mundo aborrece. Sirve como una lección importante a la obediencia de la humanidad para llegar a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a la historia de Jonás como un símbolo de su propia vida, de su muerte y de su resurrección. Porque recuerden que Jonás estuvo 3 días dentro del pez. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días en la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Qué nos enseña la desobediencia de Jonás? Mientras Jonás huía de Dios, Jesucristo corría a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La desobediencia de Jonás trajo una tormenta. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo trajo la paz al mundo. La historia nos da a entender que Dios provee incluso en nuestra desobediencia, hermanos amados. Él está listo para calmar el caos en nuestras vidas y acercarnos cada día más a Él. Porque el ser humano, ¿qué es lo que hace? Es alejarse de la presencia del Señor. Pero Dios está ahí siempre pendiente de cada uno de nosotros, del mundo en realidad. Dios no quiere que el mundo se pierda. Dios por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que el mundo sea salvo por Él. Recuerde siempre esto, hermanos amados. Mientras Jonás huía de la presencia del Señor, Jesucristo corría a la cruz por mí y por ti. Mientras la desobediencia de Jonás trajo tormento para la vida, Jesucristo nos trajo la paz en el caos de nuestras vidas. Amén. Hermana Anita María, usted va a leer Jonás del 1 al 3. Sí. Nuestra hermana Marcelita, amén. Jonás del 1 al 4, 4, 12 y 15. Lo salta, hermana. 4, 12 y 15. Nuestra hermana Florcita, Jonás 1, 17, amén, y 2, 1. Nuestra hermana Adriana, Jonás 2, 10. Nuestro hermano Eric, Jonás 3, del 1 al 3, por favor. Nuestro hermano, el esposo de nuestra hermana Pamela, Isaac, Jonás 3, del 4 al 10. Nuestra hermana Cecilia, Jonás 4, del 2 al 11. Amén.
¿Amén? ¿Estamos todos? ¿Lo siguen con la lección? Bien, comenzamos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová, ¿cierto? El libro de Jonás comienza con una proclamación nefasta. Dios envía a Jonás para anunciar la respuesta del Señor y la perversión de Nínive. Jonás rechaza la oportunidad de ser parte del plan de Dios con los ninivitas. Entonces, si vemos las primeras partes, dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Dice, y le dice del capítulo 2, dice, en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué nos está diciendo esta palabra ahora, si la llevamos a la actualidad? ¿Quién es el que tiene que proclamar la palabra de Dios? Amén, ¿cierto? A nosotros. Vemos nuestro país, ¿cierto? ¿Cómo está, hermanos amados? Estamos igual que los ninivitas. Estamos igual que los ninives. La única diferencia que Nínive era una ciudad fortificada y estaban ahí adentro. Allí adentro hacían sus maldades. Dentro del recinto de Nínive. Nosotros tenemos un largo país. Dice que Chile es una larga y angosta franja de tierra, ¿cierto? Eso lo enseñaron siempre en el colegio, ¿cierto? Somos un país muy largo y estamos agarrados de una pestañita al mar. Si Dios se le... Imagínense, Dios mandó al profeta Jonás a ir a Nínive, a esta ciudad malvada, porque como le comentaba anteriormente, nadie entraba ni salía de Nínive. Nadie quería ir a Nínive. Jonás odiaba a los ninivitas. Y lo mejor que halló Jonás de hacer es huir, porque él sabía que si entraba a Nínive, a lo mejor lo iban a matar y no iba a salir nunca de Nínive. Y como él odiaba a los ninivitas, entonces él dijo, no tengo ninguna oportunidad, y no hizo nada más mejor que desobedecer. Si vemos nuestra realidad como familia, cuando somos padres, digo padres porque mamá y papá, le damos una orden a nuestros hijos, ¿cierto? Anda y hace tu pieza. Y el niño te mira, se da media vuelta y hace cualquier cosa menos ir a arreglar la pieza. Está desobedeciendo la orden de la autoridad que tiene, ¿cierto? Con ustedes como padres. Eso es lo que hizo Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Estaba al servicio del Señor. Entonces, si nosotros, como hijos de Dios, desobedecemos a nuestro Padre terrenal, también de repente desobedecemos a nuestro Padre celestial. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser obedientes a nuestro Padre celestial, ¿cierto? En todo lo que los pidan, hermano. No es solamente venir aquí a hacer esta clase, en todo. Debemos hacer las cosas, la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos debe ser como para el Señor, ¿cierto? Pero nuestro corazón dispuesto, no el corazón que dice, hermana, ¿usted puede orar? Y la hermana mira para todas partes, a ver si hay alguien más que pueda orar. Es que no soy yo,
es que no es la hermana, es el Señor que le está pidiendo. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, alguien le ha dicho que haga algo para el Señor. ¿Cuántas veces le hemos desobedecido? Le dice, hermana, no puedo, no tengo tiempo, no me hallo, no, yo no soy para esto, no sirvo para esto. Hermana, ¿ustedes creen que yo sirvo para esto? No, es por la misericordia de Dios que estoy aquí. Nada más por la misericordia de Dios, hermana. Nada más por la misericordia de Dios. No tengo muchos talentos. No sé cantar. Muchas hermanas se dieron cuenta en un retiro, ¿cierto? Que no sé cantar. No tengo voz para cantar, ¿cierto? Pero puedo hacer muchas cosas más. Todos los que estamos aquí, habemos 40 más o menos, 45 o a lo mejor más, tenemos algo que entregarle al Señor. Porque recuerde que el Señor nos pone dones y talentos cuando nacemos de nuevo. Si tú tenías dones y talentos cuando estabas en el mundo, imagínate ahora, haces cosas que tú ni te imaginabas hacerlas, que podías hacerlas. Y te das cuenta que es Dios es el que está contigo. Dios es el que está contigo. No puedes escapar de Dios. A lo mejor, hermano, usted no se va a ir en un barco. A lo mejor va a tomar una micro. A lo mejor se va a ir a otra ciudad, a otro país. Yo tengo mi nieta mayor, el año pasado se fue a Canadá. Ella es cristiana, es una hija de Dios. Se fue por un año a Canadá. Y me decía, y yo le dije, Miquita, porque ella se llama Michelle, pero yo le digo Miquita, ¿qué iglesia vas a buscar allá? No, yo voy a buscar una iglesia extranjera. Voy a buscar la iglesia que habla su idioma para yo practicar. Pero ¿sabe qué decía? Tienen unos templos hermosos. Pero no había nadie en la puerta que te recibiera. Nadie. Ella entraba como si iba a un centro comercial. Se sentaba y el pastor no estaba ahí cuando ellos llegaban. El pastor llegaba solamente a la predicación, pasaba adelante, predicaba y se iba. Ni siquiera se despedía de los hermanos, así como lo hace el pastor aquí cuando está adelante, o los hermanos cuando te reciben, ¿cierto? Que te da gusto cuando los hermanos te reciben así con esa sonrisa y te abrazan y te dicen bienvenida, hermana. Estuvo como 2 meses en esa iglesia. Y dice que la única vez que el pastor le mandó un mensaje por WhatsApp, porque ella había tenido que trabajar y había faltado un domingo y un sábado porque iban a la clase de jóvenes, y le mandó un mensaje diciendo, Michelle, te esperamos el domingo. Nada más, ni que Dios te bendiga, ni que te hemos extrañado, nada. Dice, yo entraba y salía como iba a un centro comercial. Después se hizo amiga de otros niños cristianos y fue a una iglesia latina. Dice que era otra cosa, aunque habían canadienses, pero los recibían, dice, totalmente diferente. Porque nosotros como latinos, hermano, somos así, de piel, ¿ya? No estoy diciendo que los hermanos a lo mejor no servían al Señor, no tenían al Señor en su corazón, pero su naturaleza, por la cultura de ellos, que es una cultura más fría, son así. Nosotros aquí en Chile, por nuestra naturaleza, somos de piel. Y los países caribeños también son de piel, son cariñosos, ¿me entiende? Nuestra crianza es así, ¿cierto? Nuestra crianza, porque nuestros padres nos exigían que saludáramos a todo el que llegaba a nuestra casa, ¿cierto? Esa era nuestra crianza antigua, que teníamos que venir a saludar y después teníamos que irnos porque los mayores se quedaban conversando. Seguimos con la lección. No puedes escapar de Dios. Jonás 1, 4, 12 y 15. Hermana Marcelita allá atrás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Él les respondió,
tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Amén. Entonces dice que Jonás se encontró con un gran desastre por la desobediencia de él, ¿cierto? El desastre con que se encontró Jonás no era una coincidencia, era un desastre ordenado divinamente. Incluso los marineros que oraban a otros dioses se dieron cuenta que la tormenta era un suceso extraordinario. Sabía que tenían que haber una conexión entre la intensidad de la tormenta y alguien de a bordo. Si nosotros vamos al versículo 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tormenta, ¿cierto? Que pensaron que la nave se partiría. Pero miren el capítulo 8, en el versículo, el 7 y el 8. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, puesto que él lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Pues el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme a la mar, y se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta sobre vosotros. Y aquellos hombres seguían trabajando para aquietar la tormenta, ¿cierto? Humanamente, para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Amén. Hermanos amados, ¿cuántas veces de su vida usted ha estado en una tormenta? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces. Ya cuando la primera tormenta que nosotros tuvimos sin ser hijos de Dios, cuando venía el proceso de entregar nuestras vidas al Señor. Porque nosotros, la mayoría de nosotros, no llegamos así suavemente a los caminos del Señor, ¿cierto? Todos llegamos con algún suceso que nos pasó antes de conocer al Señor, ¿cierto? Había un caos en nuestra vida, había una tormenta en nuestra vida, había una desilusión en nuestra vida, había una enfermedad, había una muerte, ¿cierto?, por delante. Había un desánimo total. Pero el Señor, en esa tormenta, hermanos amados, te encontró. En esa tormenta, el Señor se acercó a ti. En esa tormenta, hermanos amados, Dios te dio la paz que cada uno de nosotros necesitaba en ese momento. Yo no sé en qué lugar fue, yo no sé a qué hora fue, ni el día, pero yo tengo claro lo mío. Lo mío fue un día 21 de diciembre, comenzaba la primavera, y como les he contado anteriormente, alguien me hizo la pregunta: ¿en qué camino andas tú? ¿En el ancho o en el angosto? Y me dieron la referencia del ancho y del angosto. Entonces yo decía:
No soy ni tan mala como para andar en el ancho, ni me considera tan bonita como para andar en el angosto. Y ahí tomé la decisión de entregar mi vida al Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Yo cuando estaba entregándole la vida al Señor, yo escuché trompetas, escuché ruidos fuertes, cánticos que yo no había conocido anteriormente. Aunque mis abuelos eran cristianos, yo no había conocido al Señor. Yo sabía del Señor, pero yo no había conocido al Señor. No le había entregado mi vida. Fue un 21 de diciembre, empezaba el verano. Siempre me voy a acordar de eso. Pero lo más que me recuerdo, que era mi cuñado que había venido de Estados Unidos, porque en la familia de mi esposo había ocurrido una gran desgracia. Él ya era cristiano en Estados Unidos, vino y nadie lo quería acompañar a la iglesia. Y yo lo acompañé a Valparaíso, me acuerdo. Y lo acompañé a Valparaíso y el pastor, él ya había ido a la iglesia y el pastor le había pedido que hiciera la escuela dominical, que diera una clase. Y mi cuñado a mí me dice Chabela, el único que me dice Chabela, porque todos los otros me dicen Isabel o me dicen Isa. Y yo escuché claramente cuando él me dice, Chabela, ¿en qué camino andas tú? Y ahí yo empecé a cuestionarme. Pero cuando salimos de la clase, cuando veníamos bajando el cerro, porque esto estaba en el Cerro Barón de esta iglesia, yo le dije, ¿por qué me nombraste? ¿Por qué dijiste mi nombre delante de todos? Y mi cuñado me queda mirando y me dice, pero Chabela, si yo no te nombré, yo hice la pregunta, nada más. Y yo le digo, él se llama Luis, y yo le digo, Luchín, pero si tú me llamaste por mi nombre. No, me dijo, no fui yo, fue el Señor. Porque si él me hubiera dicho Isabel, yo no, a lo mejor hubiera pasado así, como se dice, lo dicen los jóvenes, piola. Pero como él me dijo Chabela, yo sabía que él me estaba hablando a mí, no a los hermanos que estábamos rodeados ahí en esa iglesia. Y eso hace Dios con cada uno de nosotros. A Jonás lo había llamado, Jonás había escapado, Jonás había desobedecido, siendo un profeta de Dios, había desobedecido. Se había ido a un barco, se había ido a Tarsis, había pasado la tormenta, habían personas, ¿cuánto se llama? En una crisis grande, ¿cierto? Que estaban a punto de perder la vida por culpa de Jonás. Pero Dios había dado la gran solución y le había declarado a los marineros que había alguien en ese barco que era el causante de esa tormenta. ¿Cuántas veces nosotros nos hallamos viendo que hay alguien causante de nuestras tormentas, hermanos? Y en vez de nosotros bendecirle, a veces lo aborrecemos. Y decimos, ¿hasta cuándo me haces sufrir? ¿Hasta cuándo me haces padecer? Pero recuerden que no es la persona, es Dios que está hablando por intermedio de esta persona. Duele, hermano, duele que alguien te diga cosas que a veces tú piensas que tú la estás haciendo bien y no es así. Pero Dios tiene que tratar con nuestras vidas y con nuestros corazones. Jonás me dio una gran lección a mí, hermano, cuando empecé a leer esta clase. Yo cuando la hermana me pasó esta clase y pasamos a esta etapa, yo dije, ya, si Jonás todo lo conocemos, ¿cierto? Todo conocemos la vida de Jonás, que lo tragó al pez, que fue desobediente. Pero cada vez que iba y leía todo lo que decía aquí, Dios hablaba a mi vida. Te falta esto, te falta hacer esto otro. Mira lo que te ha pasado. No dejes que la tormenta te invada. Yo estoy aquí en la tormenta. Toma mi brazo.
Yo soy tu salvavidas. El Señor te dice aquí esta mañana, en tu tormenta, no dejes que te trague el pez. No dejes que te trague el pez. El Señor está siempre pendiente de todas tus necesidades, de todo, hasta la última lágrima que tú derramas a sola en tu cama o en el baño, en la ducha, en la cocina, a solas cuando estás en el patio o lavando o cocinando. Esto lo digo para varones y damas, porque todos padecemos, no solamente nosotros, no solamente las damas, todos padecemos. Pero el Señor tiene que mandar una tormenta para decirte, estoy aquí, esperando a que tú me respondas a lo que yo te he mandado. A lo que yo te he mandado. Hermanos, nosotros tenemos familiares, tenemos vecinos que están pasando tormentas, tenemos esposos, esposas, hijos, hijas, sobrinos, nietos, bisnietos algunos, ¿cierto? Dios te ha mandado a ti que le quites esa tormenta. Hermanos, vemos tantos jóvenes que se están suicidando en estos momentos, sin esperanza. El enemigo, hermano, ha venido a destruir la obra del Señor. El enemigo tiene que hacer toda la obra que el Señor, para que el pueblo de Dios se levante y proclame que hay un solo Dios aquí en la tierra. El enemigo está vencido, pero él sigue luchando para destruir la creación de Dios. Sigue atormentándonos. Siempre tenga presente que Dios está en control de esa tormenta que tenemos en estos momentos. Dios da segundas oportunidades, hermanos amados. Jonás 1:17. Jonás 2:1 y 10 y Jonás 3:1 y 3. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Amén. Entonces al interior del pez, Jonás se dio cuenta de su fracaso. Fue forzado a enfrentar la vida. Estaba huyendo de Dios sin otra opción. Jonás oró arrepentido y el Señor lo rescató. Amén. Jonás 2:1. Yo ya lo leí. ¿Usted lo leyó? Sí, perdón. Jonás 2:10. La hermanita Adriana. Denme la luz, el solcito. Ahí, ya. Amén. Amén. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Quién mandó al pez? El Señor, ¿cierto? ¿Y quién ordenó al pez que vomitara a Jonás? El Señor, ¿cierto? El Señor mandó que se tragara a Jonás y el Señor mandó que vomitara a Jonás. ¿Pero qué hizo Jonás dentro del pez? Oró. ¿Y qué hizo más? Se humilló delante de la presencia del Señor. Se humilló. Hermano, cuando nosotros oramos, pero con un corazón así, doblando, a veces no es necesario doblar las rodillas, pero que nuestro corazón esté inclinado al Señor, tenemos una conexión directa con Dios así, directa. Pero si somos obedientes, ¿cierto? Si somos capaces de reconocer que nosotros
fracasamos, que nosotros somos desobedientes, que nosotros a veces somos ingratos al Señor, ingratos, rebeldes, como dice nuestra hermana Florcita. A veces nosotros no vemos lo que dejamos atrás, hermano. Si yo veo lo que dejo atrás, yo no tenía casa. Yo no tenía una buena situación económica. Yo no tenía a lo mejor muchos estudios. Pero el Señor, poco a poco, ha ido derribando todo eso. Con mis padres yo tenía todo, pero cuando uno se casa a veces la situación cambia, ¿cierto? Porque mis padres se esforzaban en darnos todo. Nosotros éramos las señoritas del barrio, las hijas de don Mario. Mi papá los sacaba todos los domingos así, de punta en blanco, íbamos al centro de Villa Alemana a tomar heladito. Todos los domingos. Ese era nuestro paseo con nuestro padre. Y si nuestro padre carnal nos daba eso, ¿qué más nos da el Señor? Nos da todo, hermano. El Señor pone todo a nuestra disposición. Es que nosotros, como hijos de Dios, tomemos esa bendición, no la rechacemos, no huyamos de la presencia del Señor. El Señor da segundas y terceras oportunidades, pero depende de cada uno de nosotros que la tomemos. Dios no obliga a nadie, a nadie. Jonás 3, 1 y 3. Amén. El hermano Eric. 1 al 3. Amén. Bendiciones. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Amén. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. O sea, Nínive no era chiquitita, hermano. Si era de 3 días de camino, tiene que haber sido una ciudad bastante grande, ¿cierto? ¿Cuántos días de camino usted va y predica la palabra del Señor? Las hermanas salen todos los domingos a predicar a la calle. ¿Cuántas veces usted ha orado por ese grupo de hermanos que salen a la calle? A veces a lo mejor las hermanas quisieran estar en su casita, descansando un ratito para después llegar al culto de la tarde o tomarse un cafecito, ¿cierto? Un tecito verde, o estar con su familia. Yo digo tecito verde porque yo tomo mucho té verde. Entonces, pero ¿cuánto tiempo usted hace eso? ¿Sabe que el Señor me recordó? Yo le contaba en las damas un día, yo voy el día martes y viernes a trabajar a recreo. Tengo un par de personas adultos mayores ahí que voy a ayudarles. Y un día iba subiendo, hermanos, ahí hay casas muy hermosas. Ahí está un castillo, por si usted no lo sabe. Un castillo. Casas muy hermosas. Hay una casa que a mí me deleita verla, porque es una casa que parece que no viviera nadie, hermano. Es tan perfecta, tan blanca, sus jardines son preciosos que parece que ni una hoja está en ese jardín, sino que todo verdecito y las plantas en su lugar correcto. Y yo miraba, imagínense, yo voy 15 años iré a recreo, pero hace muy poco yo le contaba a mi hermana que empezó una inquietud en mi corazón. El Señor me decía: te deleitas en mirar estas casas hermosas, pero dentro hay personas que necesitan de mí. A lo mejor yo nunca voy a entrar a esas casas, hermano, a predicar la palabra de Dios, pero ahora con esta lección el Señor me recordaba eso. Yo solamente oro, proclamo la palabra del Señor.
A lo mejor mi voz no es muy potente, pero siempre le digo, Señor, sé tú un altoparlante para que esas murallas, esas casas amuralladas, puedan escuchar tu palabra. Proclamo que viene la bendición de Dios para esas vidas. A lo mejor hay personas mayores que están postradas, a lo mejor que están enfermas. Hay una casa tan grande, hermana, que la hicieron para habitación de estudiantes universitarios. Muchos jóvenes bajan por ahí. Jóvenes que necesitan al Señor, que piensan que tienen al mundo en sus manos. Porque para arrendar ahí, los padres tienen que tener plata. Porque es una casa muy hermosa, hermano. Tendrá unas 25 habitaciones esa casa, porque yo la miro por afuera, y tiene unos jardines preciosos. Ese castillo que yo les digo que es hermoso, y yo me paro y lo miro y digo, ¿quién habrá vivido aquí? ¿O quién vive aquí? Y le digo, Señor, que mi voz sea un altoparlante solamente diciendo que hay un tiempo que el Señor viene, que hay un tiempo de misericordia para ellos. Solamente eso, nada más. Yo me demoro 20 minutos en llegar del tren a donde voy. 20 minutos de subir, toda la calle es subida. No hay micro, no hay colectivo, no hay nada para arriba. Cuando llueve, la hija de mis patrones me manda un Uber, porque para arriba no hay nada. Entonces, no es rentable que los colectivos suban, porque todos tienen auto. Tienen hasta chofer. Esa casa hermosa que yo les digo, que una hoja no cae en el jardín, tiene una señora, que yo la veo en la mañana, sale todos los días con su elegante vestido, con su toquita, y va a sacarle brillo al portón donde salen los autos, con chofer. Esa calidad de personas también necesitan al Señor. A lo mejor están más necesitadas que nosotros, porque tienen todo, pero a la vez nada, como dice la hermana Anita. A la vez nada. Si usted tiene al vecino que no conoce al Señor, ore por ese vecino. A lo mejor usted no lo va a ver. A lo mejor usted no va, su palabra va a llegar, pero no va a hacer que el vecino se convierta. Es que nosotros no somos, es el Señor. Es el Señor el que hace la obra. Nosotros solamente tenemos que obedecer, ser el altoparlante del Señor para llevar el Evangelio a las nuevas criaturas. Así como un día alguien nos llevó a nosotros. Amén. Nadie se encuentra más allá de la gracia de Dios. Jonás 3, 4 y 10. Amén. No, yo no. Sí. Amén. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Así es. ¿Quién Señor. sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que es lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Gloria Amén. a Dios, ¿cierto?
Mire, y el número 7, voy a ir detrás. Dice, e hizo proclamar el rey y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimentos ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y proclamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey sabía lo que pasaba en su ciudad. El rey sabía cómo eran ellos, ¿cierto? Eran malos, ¿cierto? De su mal camino y de la rapiña. O sea, ellos eran ladrones, se robaban entre ellos mismos, ¿cierto? Pero también dice, proclamen a Dios fuertemente, clamen a Dios fuertemente. Él reconocía que había un Dios que podía salvarnos de esta situación, ¿cierto? ¿Quién sabe, dice, si se volviera y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira y no perezcamos? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos hecho cosas que a Dios no le agrada y el Señor nos llama la atención? El Señor nos habla, hermano. A lo mejor no los habla directamente, pero hay una hermana, hay un hermano, está la palabra, está la predicación, ¿cierto? El Señor nos habla cada día a cada uno de nosotros. Seamos sabios. Jonás 4:2. La preocupación de Dios y la nuestra. Hermanas. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó bajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú ni la hiciste crecer, que en espacio de la noche nació y en espacio de la otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Mire, si vamos al capítulo 5, al versículo 5 del capítulo 4 dice, salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad e hizo una enredada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Jonás quería ver con sus propios ojos si Dios iba a destruir a Nínive.
Él quería eso, sí, él odiaba a los ninivitas por lo que hacían ellos. Jonás los odiaba. Pero Dios quería tratar con el corazón de Jonás. No con el corazón solamente de los ninivitas, sino quería tratar con el corazón de Jonás. Porque todos merecen arrepentirse. Todos merecen la bondad del Señor, la misericordia del Señor. Toda la humanidad, si Cristo vino a toda la humanidad, no vino solamente a los israelitas. Los israelitas todavía están esperando al Cristo, todavía están esperando al Mesías. Pero nosotros ya lo tenemos, por su gracia solamente. Por gracia del Señor lo tenemos, hermano. Y Jonás se enojó cuando él sabía que el Señor era clemente, que era misericordioso, que era bondadoso. Y él lo proclama y le dice, y se enoja hasta la muerte, dice, prefiero morir. Y después se enoja porque la calavecera se murió. Entonces, y le dice al Señor, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dice, Jonás, ¿tanto te enojas por la calavecera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Cuántas veces nosotros también no somos así de tercos, cierto? En nuestros corazones. ¿Cuántas veces no somos tercos? Que nos enojamos con el Señor. Pero si la situación que nosotros estamos pasando no es culpa del Señor. No es culpa muchas veces del Señor. Son situaciones que a veces nosotros acarreamos, hermano, y no dejamos que el Señor obre en esas situaciones. Dios nos dice que dejemos todo en sus manos, porque nosotros, seres humanos comunes y corrientes, no lo podemos llevar. La mochila que llevamos es muy pesada y Dios quiere darnos descanso. Quiere que dejemos esa mochila de piedra que llevamos y que solamente confiemos en Él, que Él nos va a hacer llevar liviana la carga. Nuestro texto de hoy, hermanos amados, es Jonás 2:2. Amén. Mire, y le voy a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo respecto a Jonás. Está en Mateo 12:38. Si usted lo quiere seguir la lección, dice así. Mateo 12:38. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Jonás. Entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señales. Él respondió y le dijo, generación mala, adúltera, demanda señales, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, está en este lugar. ¿A qué se refería el Señor? Que más que las palabras de Jonás, Dios mismo estaba allí. Y los escribas no lo reconocieron y los fariseos no lo reconocían como el Hijo de Dios. Mateo 12, hermana, 38. De ahí en adelante. 12 hasta el 41, hermana. Imagínense, el mismo Señor Jesucristo dice que Él estaría 3 días y 3 noches, ¿cierto? En la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero más dice, más. He aquí, más que Jonás en este lugar, porque Él estaba ahí, en presencia física. Era un hombre, era el Hijo de Dios que venía a la tierra por salvar a Israel. Y su pueblo, dice la palabra, lo rechazó, ¿cierto? Y su pueblo lo condenó. Y su pueblo lo crucificó. Es aquí, en este momento, Jesús estaba ahí para que ellos se dieran cuenta de que el Hijo del Hombre había venido por ellos. Amén. Amén.
Vamos a leer Jonás 2:2. Vamos a pedirle a nuestra hermana Juanita Olmedo que reciba la ofrenda. Y vamos a decir nuestro texto. Hoy día hay texto igual, hermanos amados. Amén. Me fui para otra parte. Señor y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, le damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque usted ha hablado en nuestras vidas, Señor, a través de la clase que hemos tenido en este día. Ayúdenos, Señor, a entender cada día más su palabra, Señor. A ser, Señor, sabios, a ser obedientes a la palabra, Señor, obedientes a nuestros pastores, obedientes a nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús le doy gracias en esta mañana por la ofrenda. Le pido, Señor amado, que usted ayude, Señor, a todos los hermanos que van a ofrendar en este día. Provea para ellos, para sus despensas, para todo lo que ellos necesitan. Sea, Señor, esa ofrenda de bendición para la iglesia, Señor, para crecer cada día más, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias en esta mañana. Le bendecimos en su nombre. Amén. Amén. Tienen toda la Biblia abierta, ¿cierto? Vamos en Jonás 2:2, solamente la parte A. Amén. 1, 2, 3. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y dijo, y dijo. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Y dijo, mi angustia a Jehová y él me oyó. Jonás 2:2. Amén. Sí. Amén. Solamente la parte A, hermana. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. Le damos gracias al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Señor bendito, por tu palabra, Señor, que reorgullo nuestros corazones y nuestras mentes, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque tú eliges, Señor, a tus hijos, Padre celestial, para que hagamos tu obra, Señor bendito. Tu palabra dice que solamente debemos obedecer y debemos ir, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, Padre celestial, a tu mandato, Señor bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendice a cada hermano, Señor, en sus vidas, sus hogares, Señor, sus familias, Señor bendito, en su trabajo, Padre celestial, donde ellos vayan, Padre celestial. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.